Dicen que los matrimonios no se destruyen de la noche a la mañana, que no es un terremoto el que los derrumba, sino una grieta silenciosa que empieza en lo más profundo y va creciendo hasta que un día ya nada se sostiene. Yo no lo entendí en ese momento. Pensaba que mi vida estaba firme, que mi matrimonio era fuerte, que mi esposa y yo éramos intocables frente a la rutina y a los problemas del día a día. Pero me equivoqué. Y esa equivocación me costó más de lo que alguna vez imaginé. Todo comenzó con algo aparentemente insignificante, una mentira. No era una gran traición ni una infidelidad, no era una de esas mentiras pequeñas que uno cree inofensivas, las que se lanzan para evitar un problema o proteger al otro. Pero esa mentira se convirtió en una bola de nieve que, sin darme cuenta, empezó a rodar cuesta abajo, llevándose con ella la confianza, la calma y hasta mi propia identidad. La recuerdo claramente. Fue una noche de jueves. Había salido del trabajo más tarde de lo habitual, y en lugar de decirle a mi esposa dónde estaba realmente, inventé una excusa. Algo tan simple como se extendió la reunión. Ella no sospechó nada, al menos no en ese momento. Yo me acosté pensando que lo había resuelto de la mejor forma, sin imaginar que ese pequeño detalle abriría la puerta a una tormenta que casi destruye todo lo que había construido en años. Hoy, mirando hacia atrás, entiendo que ese fue el primer paso hacia un abismo. Y lo más duro fue descubrir que no solo estaba mintiendo a mi esposa. También estaba mintiéndome a mí mismo. La primera vez que mentí me convencí de que era lo correcto. No quería preocuparla, no quería que pensara que mi jefe me estaba cargando con trabajo extra o que yo estaba siendo irresponsable. Pero cuando volví a repetir la misma mentira la semana siguiente, me di cuenta de que estaba entrando en un terreno peligroso. La mentira dejó de ser una excepción para convertirse en un hábito. Había encontrado un refugio fácil en la excusa. Si me demoraba, si salía a tomar un café con mis compañeros, si necesitaba un momento para estar solo, siempre podía usar el mismo recurso. Una reunión se alargó. Y aunque al principio me tranquilizaba, pronto empecé a sentir un peso en el pecho. Porque la verdad es que no me estaba escapando del trabajo. Me estaba escapando de mí mismo. Mi esposa, Clara, no tardó en notar los cambios. Ella me conocía demasiado bien. A veces me miraba fijamente y me preguntaba con suavidad, ¿seguro que todo está bien? Y yo asentía con una sonrisa ensayada, convencido de que podía engañarla. Pero en el fondo sabía que sus ojos estaban empezando a ver lo que mis palabras escondían. Esa dualidad me desgastaba. En casa aparentaba tranquilidad, pero dentro de mí crecía la incomodidad. Lo que empezó como un detalle se estaba convirtiendo en una grieta invisible. Una grieta que no tardaría en quebrar lo más valioso que tenía. Recuerdo una cena en particular. Clara había preparado su plato favorito, lasaña, y me esperaba con velas encendidas en la mesa. Yo llegué tarde, con la misma excusa de siempre. Al sentarme, noté que no sonreía como antes. No hubo reproches, no hubo discusiones, solo un silencio que me atravesó como un cuchillo. Mientras comíamos, sus preguntas fueron simples, pero cada una sonaba como un disparo. ¿De verdad fue una reunión? ¿Por qué no contestaste mis llamadas? ¿Por qué tus ojos dicen otra cosa? Yo respondía con evasivas, intentando sonar convincente, pero el temblor en mi voz me traicionaba. Fue en ese momento cuando entendí que la confianza, una vez herida, no necesita pruebas para dudar. Clara no tenía pruebas de que yo le ocultaba algo grave,
pero bastaba con mi inseguridad para sembrar en ella la semilla de la desconfianza. Y esa semilla, lo supe de inmediato, no dejaría de crecer. Esa noche dormimos juntos, pero nos sentíamos a kilómetros de distancia. Ella me dio la espalda en la cama, y yo, en silencio, me preguntaba cómo una simple mentira había logrado poner un muro entre nosotros. La lasaña se quedó fría en la mesa, y nuestro amor, por primera vez, también. Las sospechas de Clara pronto se transformaron en discusiones. Al principio eran breves, un comentario ácido, una pregunta insistente, un silencio incómodo. Pero poco a poco, la tensión creció como una tormenta que se forma en el horizonte hasta que finalmente explota. Recuerdo una tarde en que llegué a casa y ella me estaba esperando en la sala, con los brazos cruzados. «Quiero la verdad», me dijo con firmeza. «Ya no creo en tus reuniones». Y yo, en lugar de confesar, me hundí más en la mentira. Le aseguré que todo estaba bajo control, que exageraba, que se estaba imaginando cosas. Fue mi peor error. Ella rompió a llorar frente a mí, y yo me quedé inmóvil, incapaz de abrazarla. Porque sabía que mis brazos ya no le ofrecían la seguridad de antes. Esa noche dormí en el sofá, escuchando sus sollozos al otro lado de la puerta. Y comprendí que había cruzado una línea. Lo más duro de todo fue darme cuenta de que, en mi intento de evitar problemas, había creado el peor de todos, había convertido nuestro matrimonio en un campo de batalla. Y lo peor estaba aún por venir. El día que la mentira salió a la luz no hubo gritos ni escándalos. Fue peor. Hubo silencio. Clara encontró un mensaje en mi teléfono, un chat con un amigo en el que yo mismo admitía que estaba evitando llegar temprano a casa porque necesitaba espacio. Ese espacio que nunca le había confesado, me miró con los ojos enrojecidos, sosteniendo el celular en sus manos. No me pidió explicaciones. No me reprochó. Solo me dijo, ya no confío en ti. Esas 4 palabras me golpearon más fuerte que cualquier grito. Sentí que el aire me faltaba, como si el mundo se hubiera detenido. Intenté hablar, justificarme, inventar una razón. Pero ya era inútil. Ella había descubierto lo que yo tanto temía. No se trataba de una simple mentira. Se trataba de un engaño sostenido, de una traición a la confianza más pura que puede existir entre dos personas. Esa noche no dormí. Y no porque no pudiera, sino porque entendí que había perdido lo más valioso que tenía. Clara dejó de hablarme durante varios días. Compartíamos la misma casa, pero era como vivir con una desconocida. Sus gestos eran fríos, sus respuestas cortas, y sus ojos, antes llenos de ternura, estaban vacíos. Yo iba al trabajo, regresaba, y cada vez me encontraba con ese muro invisible que ella había levantado. No sabía cómo derribarlo. Intenté comprar flores, preparar la cena, mostrar detalles. Pero nada funcionaba. Ella no quería gestos, quería la verdad que yo le había negado. Ese vacío me llevó a la desesperación. Empecé a cuestionar todo, mi papel como esposo, mi vida, incluso mi valor como persona. Porque cuando alguien a quien amas deja de confiar en ti, sientes que pierdes tu identidad. Yo no era el hombre que quería ser, me había convertido en alguien que ni yo mismo reconocía. En ese silencio, me di cuenta de que el precio de una mentira no es solo la pérdida de confianza. Es la pérdida de ti mismo. El punto de quiebre llegó una mañana de domingo. Clara me dijo con voz firme, necesito un tiempo.
No sé si quiero seguir contigo. Sentí que el mundo se me derrumbaba bajo los pies. La idea de perderla me paralizó. Todo lo que había dado por sentado, todo lo que había construido junto a ella, estaba a punto de desaparecer. Y todo por mi incapacidad de ser honesto. Esa noche me miré en el espejo y me enfrenté a mi peor enemigo, yo mismo. Vi un hombre roto, egoísta, que había destruido lo que más amaba por miedo a decir la verdad. Y en ese reflejo encontré la decisión que cambiaría todo. Tenía que luchar. No por orgullo, no por salvar mi imagen, sino porque Clara era la mujer de mi vida y no podía dejarla ir sin pelear hasta el final. Ese fue el día en que comencé un camino doloroso pero necesario, reconstruirme desde cero. Tomé valor y le pedí a Clara que me escuchara una última vez. Le confesé todo. Desde la primera mentira hasta el motivo real, no era que ya no la amara, sino que yo mismo estaba perdido, asfixiado por mis inseguridades y miedos. Le dije que había usado la mentira como escudo porque no sabía cómo enfrentar mis propias fragilidades. Ella escuchó en silencio, con lágrimas en los ojos. Cuando terminé, no me abrazó ni me perdonó de inmediato. Solo me dijo, gracias por decir la verdad, aunque sea tarde. Fue un golpe duro, pero también una puerta abierta. Porque entendí que la verdad, aunque dolorosa, era el único camino para sanar. Esa confesión no arregló todo en un instante, pero fue el primer ladrillo para reconstruir lo que yo mismo había derrumbado. Reconstruir no fue fácil. Tuvimos que aprender a hablar de nuevo, a mirarnos sin desconfianza, a volver a compartir detalles simples del día a día. Clara me puso condiciones, transparencia absoluta, nada de excusas, nada de medias verdades. Y yo las acepté todas, porque sabía que era el precio justo. Fueron meses de paciencia, de demostrar con acciones lo que mis palabras ya no podían garantizar. Había perdido el privilegio de su confianza, y me tocaba ganármelo cada día. Hubo retrocesos, lágrimas, discusiones, pero también pequeños avances que me daban esperanza, una sonrisa inesperada, una conversación larga, una noche en la que volvió a abrazarme. La reconstrucción no solo salvó nuestro matrimonio, también me transformó. Dejé de ser un hombre que huía y me convertí en alguien dispuesto a enfrentar sus miedos con la verdad. Hoy puedo decir que aquella mentira casi destruye mi matrimonio, pero también me hizo más fuerte. No porque mentir sea un camino, sino porque el dolor de perderlo todo me obligó a cambiar, a mirarme de frente y a entender que la verdad, por dura que sea, siempre es mejor que una mentira cómoda. Clara y yo seguimos juntos, pero con cicatrices. Y esas cicatrices nos recuerdan cada día que el amor no se sostiene con palabras bonitas, sino con verdad, confianza y transparencia. Si algo aprendí de esta experiencia es que una mentira no se queda en lo pequeño. Siempre crece, siempre envenena, siempre destruye. Y que solo la verdad, por incómoda que sea, puede salvar lo que amas, porque al final, no se trata de evitar problemas. Se trata de enfrentarlos con honestidad. Y eso, aunque duela, siempre te hará más fuerte. ¿Quieres suscribirte al canal para no perderte más historias como esta?